Bien, vamos a ver. Voy a terminar con esta parte. Estábamos introduciendo lo que era la ley de Ampère. Creo que esto ya lo habíamos visto y no me equivoco, ¿verdad? Estábamos viendo un ejemplo. Vamos a ver si alguien se perdió la clase del jueves. Lo que hicimos fue establecer la ley de Ampère, ¿verdad? Que es una ecuación empírica para todos los casos de corrientes filamentales, corrientes superficiales, volumétricas, o puede ser que tengamos algo mixto, ¿verdad? Un alambre, una corriente filamental con una superficie, un volumen, o sea, podemos tener varias configuraciones de corriente. Entonces, estábamos viendo un ejemplo, el ejemplo más sencillo, que es el de dos alambres filamentales y estábamos buscando la fuerza entre esos alambres, pero el problema es que estos alambres eran infinitos, ¿verdad? Y cuando son infinitos ambos alambres, no podemos, no podemos calcular la fuerza. Ese es el inconveniente. Cuando son finitos, sí. O al menos uno de los dos que sea finito, ¿verdad? En ese caso sí se puede calcular la fuerza. Entonces, este ejemplo es muy importante porque con este ejemplo ustedes pueden resolver algunos problemas de libro en los cuales van a tener que trabajar con corrientes infinitas. Entonces, nosotros llegamos a este resultado en la clase pasada. Este es el resultado. ¿Qué representa esto? Fuerza por unidad de longitud. Es una fuerza por unidad de longitud. Depende de 1 sobre ρ, ¿verdad? De 1 de la distancia que separa los dos alambres. Como ustedes ven, sería esta distancia ρ, la que los separa. Y lleva un signo menos en este caso porque las corrientes son paralelas, ¿verdad? Las corrientes son paralelas, entonces se atraen. Porque era la fuerza de C sobre C, ¿verdad? Es el circuito C' el que ejerce la fuerza sobre C. Entonces la fuerza sobre el circuito C va en la dirección contraria a ρ positivo, porque nosotros colocamos el origen donde se encuentra C'. De manera que la fuerza sobre este elemento va en la dirección de menos ρ. Ese es el resultado. Bueno, ¿qué unidades va a tener esto? Va a tener unidades de fuerza, Newton, sobre metro. O sea que no es una fuerza, es fuerza por unidad de longitud. Bien, hasta aquí todo bien, pero no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces, vamos a ver. Estas corrientes, si fueran antiparalelas, o sea, si las corrientes fuesen en sentido opuesto, algo así, por ejemplo, corrientes antiparalelas, entonces la fuerza sería de repulsión, iría en la dirección de ρ positivo, ¿verdad? Siempre colocando el origen aquí en el circuito C' y este es el C. Bueno, entonces la conclusión es, corrientes paralelas se atraen y corrientes antiparalelas se repelen. Aquí tenemos un resumen, mire, de todo esto. Si yo tengo dos alambres conductores, C y C', los cuales no transportan corriente. En este momento los alambres no tienen corrientes. Entonces, como ven ustedes, se mantienen paralelos, no pasa nada. ¿Qué sucede si establecemos una corriente en la misma dirección en ambos? Entonces los alambres se van a combar, van a sufrir una flexión, ¿verdad? Debido a la fuerza que es de atracción. Como ven ustedes, en este caso, por la tercera ley de Newton, la fuerza que C', que es ejerce sobre C, es esta. Fíjense en la notación, en su índice, C' sobre C. Por la tercera ley, el circuito C ejerce una fuerza sobre C', la notación es muy importante, en sentido contrario. Esta fuerza va en ρ positivo y esta otra va en ρ negativo. Así. Entonces, hay que recordar esto, ¿verdad? Corrientes paralelas se atraen. Bueno, ¿qué pasaría si las corrientes fuesen en sentido opuesto? Entonces,
Aquí lo que sucede es que los alambres se doblan alejándose de ellos. Tenemos también la tercera ley de Newton, ¿verdad? Las fuerzas son de igual magnitud, pero en sentido contrario. Eso es lo que va a suceder. Bueno, entonces vamos a analizar otros casos. No sé si tienen preguntas. La fuerza magnética, esta fuerza entre circuitos, la verdad que son fuerzas bien débiles, ¿verdad? La fuerza magnética siempre es más débil que la fuerza eléctrica. Si nosotros comparamos la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, la fuerza eléctrica siempre va a ser mayor que la fuerza magnética. Bueno, voy a detener acá porque vamos a continuar, vamos a ver otros problemas. Vamos a ver otros problemas. Voy a trabajar, vamos a ver, no es esta la planta. Ejercicio de ley de Ampere. Voy a resolver otros problemas sobre problemas de la guía. Si ustedes ya empezaron a hacer la tarea, tienen la guía, entonces en la guía hay problemas. En la mayor parte son de corriente, ¿verdad? Los problemas de ley de Ampere son muy pocos. En el libro también son muy pocos problemas. Este ejercicio es de la guía. Tenemos una configuración de corrientes. Tenemos una corriente filamental. Bueno, ambas son filamentales, solo que están dispuestas de forma diferente. La corriente que está debajo es un alambre filamental recto. Y esta otra corriente es un triángulo. Pero ambas son filamentales, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular la fuerza magnética que ejerce el cable recto infinito sobre el triángulo. O sea que C' sería el alambre recto y C sería el triángulo. Vamos a encontrar la fuerza de C' sobre C. Yo les recomiendo que cuando tengan una configuración así, mejor colocarlo en forma vertical. Yo prefiero hacerlo así. Me gusta más usar el sistema colocado de manera así. Colocarlo vertical. Porque es más fácil a la hora de utilizar el sistema de coordenadas. Aquí yo puedo trabajar en coordenadas cartesianas o cilíndricas. Da igual, se puede. Entonces me conviene más colocar este sistema así, porque al hacerlo de esta forma, yo puedo hacer coincidir el eje Z con el alambre recto. Y colocamos el origen aquí, ¿verdad? Es mucho más práctico que si lo hacen así como está. Este triángulo de acá es un triángulo equilátero, ¿verdad? Es un triángulo equilátero. Y como ven ustedes, las corrientes ambas tienen igual magnitud. En el triángulo la corriente circula en sentido horario. Y en el alambre la corriente va para abajo. Va en Z negativo. Fíjense bien, nosotros aquí podemos hacer ciertas deducciones, ¿verdad? Por ejemplo, como la corriente en el triángulo va en sentido antihorario, en el segmento recto del triángulo, quiero decir vertical, este es el segmento vertical del triángulo, la corriente va hacia arriba. Entonces, el segmento vertical del triángulo y el alambre infinito, ¿qué pasa? ¿Se atraen o se repelen? Se repelen. Se repelen, ¿verdad? Porque van en sentido contrario, se repelen. La fuerza es de repulsión. Pero lo que sucede es que hay otros dos segmentos del triángulo, el segmento que está arriba y el segmento que está abajo. Aquí ya es más difícil, ¿verdad?, deducir qué es lo que va a pasar. Tendríamos que hacer el cálculo. Aunque sí se puede, ¿verdad? Si nosotros hacemos una descomposición ahí, hacemos un pequeño diagrama, podemos también sacar conclusiones, ¿verdad? Si la fuerza va a ser atractiva o repulsiva. Pero bueno, vamos a hacer el cálculo. Vamos a hacer el cálculo. Entonces, vamos a usar la ley de Ampere en la forma más general, que es esta. Esta forma, ¿verdad? Es
es el método que nunca nos va a fallar a la hora de calcular fuerza. La fuerza, entonces la vamos a calcular de esta manera. Recuerden que lo que está entre paréntesis es lo que pertenece al circuito primado, quien ejerce la fuerza, que es este. Ajá. Entonces, vamos a elegir los elementos de corriente, pero como ustedes ven, en el circuito C tenemos 3 segmentos, entonces tenemos que resolverlo por partes. Tenemos que integrar sobre un segmento, después sobre el otro y el otro. Así lo tenemos que hacer. Bueno, la distancia entre el segmento recto del triángulo y el alambre, y aquí está, ¿verdad? En el problema es S. Vamos a utilizar para este problema coordenadas cilíndricas. Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a colocarle etiquetas al triángulo. Vamos a colocar 1 en este vértice, 2 vértice de arriba y 3 acá. Esto lo hacemos para integrar. Segmento 1, 2, 2, 3 y 3, 1. Y fíjense bien la corriente, va en sentido horario. Bueno, entonces, ¿cuáles serían los pasos a seguir aquí? Primero definir, ¿verdad? Los elementos de corriente. Todos son filamentales. Ahora, si yo voy a usar coordenadas cartesianas en este problema, quiero decir cilíndricas, si yo voy a usar cilíndricas, debemos tener cuidado con los vectores unitarios, ¿verdad? Porque hay que recordar que el R unitario en cilíndricas es ρ en la dirección de ρ más Z en la dirección Z. Entonces, en el segmento 1, 2 no hay problema. El elemento de corriente apunta en Z positivo. Y este elemento acá apunta también en Z, pero Z negativo, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? En los segmentos 2, 3 y 3, 1, los elementos de corriente que son I de ds no van a tener un solo sentido. En el caso de 2, 3 y 3, 1, van a tener componente tanto en ρ como en z. Y recuerden que como las integrales son de una sola variable, debemos cambiar una coordenada en función de la otra. Estamos, o sea, el elemento de línea DDS en cilíndricas tiene 3 componentes, ¿verdad? Ρ, aquí vamos a ver, estoy mal. Ρ, D de ρ, aquí es D de ρ en la dirección de ρ, más ρ D de phi en phi, más D de z en z, ¿verdad? Este es mi elemento de línea, el que aparece en el elemento de corriente. Entonces, cuando los segmentos son verticales, no hay problema, porque solo me queda el D de z, ¿verdad? Como en el caso de C', que solo tiene componente z en z negativo. En el segmento vertical 1, 2, no hay problema, porque solo tengo DDS, solo tiene componente z positiva. Pero en los segmentos 2, 3 y 3, 1, el elemento DDS va a tener tanto componente en z como componente en ρ. Y en phi también. Solo que en phi es constante. Estamos, porque yo así como tengo dispuesto este sistema, estamos trabajando en el plano ZY. Solo que como estoy usando cartesianas, el eje Y sería como ρ, ¿verdad? Toma el papel de ρ. Y Z, Z. Estoy en el plano ZY siempre, ¿verdad? ¿Cuánto vale phi en el plano ZY? ¿Cuál es el valor de phi en el plano ZY? Pi medio. Es pi medios. Es constante. De manera que como phi es constante en el plano ZY, el d de phi es 0. Entonces, en los segmentos 2, 3 y 3, 1, el d de phi es 0
pero el d de ρ y el d de z no son 0. Ajá, entonces no sé si se comprende, ¿verdad? El problema que tenemos en esos segmentos es que vamos a tener dos variables, ρ y z, y solo podemos tener una, ¿verdad? Entonces, ¿qué era lo que hacíamos en ese caso? Dejar todo en función de una variable. Sí, ¿verdad? Dejar todo en términos de una variable para poder integrar. Pero para poder dejar todo en términos de una variable, ¿qué era necesario? La ecuación de la recta. Exactamente, ¿verdad? La ecuación de la recta. Eso es lo que necesitamos nosotros, la ecuación de la recta. La recta 2, 3 y la recta 3, 1. Como ven ustedes, son líneas rectas. Es la ecuación de una recta. O sea, tenemos que usar la forma punto pendiente. La forma punto pendiente. X menos X sub 0. Así. Entonces debemos calcular la pendiente de estas dos rectas, que va a ser la misma, solo que con signo contrario, ¿verdad? Esta recta, la 2, 3, va a tener pendiente negativa y la recta 3, 1, pendiente positiva. Esa es la única diferencia. Por lo demás, va a ser lo mismo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Vamos a empezar entonces. Fíjense bien, vamos a comenzar con el segmento 1, 2, que es el segmento vertical del triángulo. Los elementos de corriente, en este caso, son bien sencillos, ¿verdad? Y de ds', que corresponde al circuito C', que es la recta infinita. El elemento dds es ddz' en la dirección menos z. Me queda esto. En el triángulo, como la corriente va para arriba, en el segmento 1, 2, es el mismo ese elemento, solo que no está primado y es positivo. Entonces, los vectores de posición que localizan esos elementos son estos. El R sería ρ más z en z. Pero ρ en este caso, esta ρ es S, la distancia entre los dos, ¿verdad? Entre el segmento infinito y el segmento vertical del triángulo es S. Y el vector de posición del elemento primado del circuito C' es simplemente C' en Z. No tiene componente ρ, ¿verdad? Porque hacemos que coincida el eje Z con ese elemento. Bueno, entonces ya con estos dos vectores, R y R', yo puedo construir el vector de posición relativa, restándolos. Al restarlos, tengo esto, que es la magnitud del vector de posición relativa, S cuadrado más esto, elevado a la 1 medio. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. O sea, vamos a ver. Voy a adelantarme. Aquí está, miren. Aquí está la figura, por si tienen dudas. Fíjense bien. Este es mi origen. El origen lo colocamos en el alambre C'. A partir de este origen medimos los vectores de posición de los elementos de corriente. Recuerden que ahora son elementos de corriente los que localizamos, ya no son cargas. Entonces, este es el elemento de corriente primado. Siempre el DDS apunta en la dirección de la corriente. Localizamos también con el vector R el elemento de corriente del segmento 1, 2, que apunta en Z positivo, y este es el vector de posición relativa que apunta del primado al no primado. Ahora, ¿importa dónde colocamos estos elementos? Sí, la verdad que sí importa. Lo podemos colocar, como este alambre es infinito, lo podemos colocar en cualquier punto, ya sea en Z positivo o en Z negativo. Donde no lo podemos colocar es en el origen. Este elemento no lo podemos poner en el origen porque muchos estudiantes hacen así, ¿verdad? Porque si lo ponen en el origen, el vector sería 0, pues. Y eso va a estar malo porque tiene que quedar en términos de coordenada, ¿verdad? Tiene que quedar de forma arbitraria.
Y este elemento de DDS también lo tienen que colocar aquí, en cualquier punto de este triángulo, menos en los extremos, ¿verdad? Porque recuerden que vamos a integrar también. Bueno, entonces así quedaría. Ahora el origen, fíjense bien. El origen yo lo puse en este alambre infinito. Donde se ponga el origen, eso no importa también. El origen yo aquí lo puedo poner en donde yo quiera, ¿verdad? Bueno, entonces, nosotros ya podemos integrar para estos dos segmentos, ¿verdad? Y después sumamos la integral en el segmento 2,3 y en el segmento 3,1. Bueno, y esto, jóvenes, fíjense bien, a diferencia del ejemplo anterior que hicimos, aquí sí nos va a dar un resultado, para la fuerza, no, o sea, la integral va a converger, porque en el problema, cuando las dos rectas eran infinitas, el resultado diverge de la integral, pero aquí no, aquí va a converger porque este segmento es finito. Este es infinito, pero este otro es finito. O sea que aquí sí vamos a poder resolver la integral. Bueno, entonces vamos a ver, resolviendo esa integral. Primero lo que está entre paréntesis. Recuerden que esto es lo que está entre paréntesis en la integral, ¿verdad? El elemento primado, cruz R. Siempre recuerden hacer el cambio de R, hacer este cambio, o sea, al revés. R unitario lo cambian por R vector entre R magnitud. Ese cambio siempre hay que hacerlo. Por eso aparece R vector aquí. Entonces, sustituyo el I de ds, que es esto, por el R y hacemos los productos vectoriales. Z cruz ρ y Z cruz Z, que es 0. Z cruz ρ es phi positivo. Me queda esto. Ahora, esto que está entre paréntesis, nos dio esto. Hacemos el otro producto cruz con el elemento I de ds, que es esto. Entonces, aquí al hacerlo me queda Z cruz phi. Eso es menos ρ. En esto no hay problema. Abajo, no sé si tienen problemas en eso de los productos vectoriales, de los vectores. Ustedes entre 21 tuvieron que memorizar eso, ¿verdad? Recuerden cómo están dispuestos los vectores. En coordenadas cilíndricas, Z unitario hacia arriba. Recuerden que esto se define en la superficie de un cilindro. Ρ apunta hacia afuera de la superficie y el vector phi queda sobre la superficie de imagínense un cilindro, ¿verdad? El vector Z y el vector phi están recostados en la superficie del cilindro y ρ es perpendicular al cilindro. Entonces, Z cruz phi, los cuatro dedos agarran a Z y lo enrollan en torno a phi. El pulgar apunta hacia adentro en la dirección de menos ρ. Bueno, entonces, esto es lo que obtenemos al realizar los productos vectoriales. Lo sustituimos en el integrando. Integramos, vamos a ver, son dos integrales simples de una variable. Como ven ustedes, aquí no hay ningún problema, ¿verdad? En la integral, porque nos quedan dos variables, z y z'. En z' vamos a integrar de menos infinito a más infinito, y en z de 0 a a, la longitud del triángulo. Bueno, entonces, aquí sí importa el orden en que integremos, ¿verdad? Es importante. Es bueno hacer la integral más complicada, la integral infinita, la que tiene límites infinitos. Esta la vamos a hacer al inicio, para que todo se nos simplifique, se nos facilite, ¿verdad? Y hacemos siempre este cambio, miren. Aquí tenemos z menos z', acá ponemos t igual a z' menos z. Esto solo se hace para evitar un signo menos acá, para que no aparezca ese menos. Bueno, entonces el cambio de variable es t igual a z' menos z. Y al hacer ese cambio, tenemos esto. Esta integral, que la pueden ver en las tablas. Esta integral nos da 2 en 13 cuadrados. De hecho, ya la hicimos, ¿verdad? En el problema anterior ya hicimos esta integral, ya les enseñé cómo resolverla. Tienen que hacer unos límites ahí, ¿verdad? Y bueno, es bueno que lo sepan. Este es el resultado.
Bueno, entonces, vamos con la última integral. Ya integramos sobre el circuito S'. Ahora vamos a integrar sobre el circuito 1, 2, o sea, de 0 a, sobre el lado del triángulo. Y cuadrado S de dz por 2 entre S en la dirección ρ. 2 entre S sería una constante, se saca. Y me queda esto. Fíjense bien. ¿Cuál era el problema que teníamos nosotros en el ejemplo que hicimos? Que esta integral divergía, ¿verdad? Porque teníamos límites infinitos, pero ahora ya los límites no son infinitos. Vamos de 0 a A. Esto sí se puede hacer. Entonces esto es A, el resultado. Y ya tenemos la fuerza. Esta es la fuerza que ejerce C' sobre el segmento 1, 2. O sea, tengo el alambre infinito que transporta una corriente hacia abajo y tengo el segmento del triángulo. Este es el triángulo. El segmento recto que transporta una corriente hacia arriba. Entonces, de acuerdo a este resultado, ¿qué podemos concluir? Que la fuerza de C' sobre el circuito 1, 2, que es este segmento recto, es ¿cómo? ¿Es de atracción o repulsión? Repulsión. Es de repulsión, ¿verdad? La fuerza exactamente de repulsión va en ρ positivo. ¿De acuerdo? Fíjense en la notación, C' sobre 1, 2. La fuerza va a la derecha, lo está alejando. Por tercera ley de Newton, el circuito 1, 2 ejerce una fuerza sobre C' en ρ negativo, pero de la misma magnitud. Ahora bien, no podemos decir nosotros, ¿verdad?, de que la fuerza sobre ese triángulo es de repulsión porque me faltan los otros lados, los lados que no están verticales. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Integrar sobre los lados que están inclinados. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, jóvenes. Como ven, la fuerza entre esos circuitos va a depender de la distancia que los separa. A mayor distancia, menor fuerza. Bueno, si no hay preguntas, entonces seguimos. Vamos a ver. Entonces, vamos a trabajar el circuito 2-3. En el circuito 2-3 planteamos los... Vamos a ver aquí. Voy a ver la figura antes para que lo vean. La figura es la misma, miren. El origen el mismo. R' no cambia. Este vector nunca va a cambiar, nunca se mueve. Este vector verde que ven es el que está localizando el segmento DDS', que es el mismo. Quien va a cambiar es el DDS, porque ahora estamos en el segmento 2-3. Este DDS, como ven ustedes, como estamos trabajando en cilíndricas, este elemento DDS, en forma general, ya se los había escrito una vez, tiene 3 componentes, ¿verdad? Componente ρ, ρ de phi en la dirección phi, más componente z en la dirección z. Este DDS tiene 3 componentes, ρ, phi, z. Como estamos en el plano z y ya dijimos, ¿verdad?, de que phi es constante, phi vale pi medios y d de phi vale 0. D de ρ no es 0 y d de z no son 0. Entonces vamos a tener en la integral 3 variables. Tendríamos la integral, en la integral tendríamos la variable z', la variable z y la variable ρ. Y como en la integral solo hay dos integrales, ¿verdad? Y habrían 3 variables. Entonces tendríamos que cambiar una de estas variables. Las variables que me están dando problemas son estas que no están primadas, las que corresponden al elemento 2,3. Estas son las que hay que trabajar. O sea, tenemos que encontrar la ecuación de la recta 2,3, o sea, una ecuación z en función de ρ. ¿Qué forma va a tener esa ecuación? Va a tener esta forma. ¿Ven? ¿Estamos? Z igual a m ρ más b, porque ahora el eje y es ρ. ¿De acuerdo?
no es la recta y igual a mx más b. Es la recta z igual a m rho más b. Tengo que encontrar m, la pendiente, y luego sustituir, ¿verdad? En la forma punto pendiente, o sea, la forma z menos z sub 0 igual a m por rho menos rho sub 0. ¿Estamos bien hasta aquí, Juan? La forma punto pendiente para que me quede la ecuación de la recta. Y así poder transformar la variable z en función de rho. ¿Estamos? Sí. Sí, bien, todo bien, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver, voy a retroceder. Entonces, jóvenes, tengo los dos elementos de corriente. Y' de ds', y' de ds', este nunca va a cambiar. Este es el mismo, se mantiene igual en todos los casos. El I de ds es el que cambia, miren. Ahora es I de ds, tiene dos componentes, como les decía, d de rho en rho, más d de z en z, pero d de z es negativo, porque recuerden que el triángulo está así, ¿ve? Y en el segmento 2,3, que es este, la corriente va hacia abajo, de manera que el DDS también tiene que apuntar hacia abajo. Por eso es que la componente Z está negativo, porque este DDS tiene una componente Z hacia abajo y una componente ρ si lo descomponemos, ¿verdad? ¿Se comprende esto, verdad? Si descomponemos el DDS, tiene una componente Z negativa y una componente en ρ positivo. Ahora, en el segmento, recuerden que tenemos que integrar el segmento 3,1. En el segmento 3,1, ¿qué va a pasar? Aquí el segmento DDS va a tener una componente en Z también negativo y en ρ negativo. ¿Estamos? Bueno, entonces, el R, el vector que localiza al segmento primado es esto, no cambia también, este vector no cambia, el que cambia es este. Ahora es ρ en la dirección de ρ más z en la dirección de z. Escribimos el vector de posición relativa, restando estos dos, tenemos esto. Fíjense bien en un cambio aquí en R, hubo un cambio en R. Aquí ya no es S. En el caso anterior era S. La distancia entre el segmento recto y la recta infinita, ¿verdad? Esta distancia era S. Pero la distancia entre la recta infinita y esta ahora es variable. Va variando, ¿verdad? Tiene que quedar en función de ρ y de z. Bueno, entonces, jóvenes, no podemos integrar entre variables, ¿verdad? Z, z' y ρ. Debemos expresar una variable en función de la otra. Bueno, es lo que vamos a hacer. No sé si tienen preguntas. Bueno, entonces aquí está. Con la figura no sé si tienen alguna pregunta. ¿Todo queda claro? Bueno, entonces, vamos a ver. ¿Cómo sacamos entonces la ecuación de la recta? Como ustedes ya saben hacerlo, ¿verdad? Tenemos un triángulo equilátero del lado A. Este lado mide A. Entonces, solo necesito este segmento nada más. Este segmento que ven aquí. La distancia entre el segmento vertical y la línea infinita es S. La distancia, vamos a ver, las coordenadas de este punto. Fíjense bien, aquí tengo el triángulo equilátero, lo tengo ubicado aquí de esta forma. El lado de este triángulo es A, la altura es H. ¿Cómo se saca la altura? Fácil, ¿verdad? Con trigonometría. Esta hipotenusa sería A, este cateto sería A medios, y la altura con el teorema de Pitágoras, la altura la pueden determinar ahí ustedes en su casa, es raíz de 3 entre 2 por A. Esa es la altura H. ¿Para qué me va a servir? Bueno, si este triángulo lo colocamos acá,
nosotros vemos de que esta altura h corresponde a esta longitud, miren. Raíz de 3 entre 2 por a. De manera que la coordenada de este punto, yo sé que es en y. Y es el eje ρ, ¿verdad? Y es el mismo ρ aquí. O sea, la coordenada ρ, z sería s, a medios. A medios. La mitad de la altura, ¿verdad? Que es a medios. Porque estamos colocando el eje y por conveniencia justo a la mitad de este lado del triángulo. Y esta otra coordenada de este punto sería s más raíz de 3 entre 2a, 0. Con estos dos puntos en la recta, ya puedo calcular la pendiente sin ningún problema. ¿De acuerdo? Es fácil, ¿verdad? Bueno. Entonces, calculemos la pendiente. La pendiente tendría, quiero decir, esta es la forma punto pendiente. Calculamos la pendiente. Z2 menos Z1. Z toma el papel de Y y ρ toma el papel de X. Z sub 2, cualquier punto aquí, ¿verdad? Z sub 2 es a medio, Z sub 1 es 0. Ρ sub 2 es S, ρ sub 1 es S más raíz de 3 entre 2 por A. Simplifico y me da esto. Como tenía que ser, la pendiente es negativa, porque esa recta, la recta 2, 3, está inclinada en esta forma. Tiene pendiente negativa. Entonces sustituyo la pendiente acá y listo. ¿Quién es el punto Z sub 0, ρ sub 0? Bueno, pues Z sub 0 es 0 y ρ sub 0 es esto. Bueno, entonces ya lo tenemos, ¿verdad? Esta es la ecuación. Esta es la ecuación de la trayectoria. Una línea recta de pendiente negativa. Entonces, como ya tengo Z en función de ρ, podemos hacer el cambio aquí nomás. El d de z. ¿Quién es el d de z? Porque recuerden que mi DDS, el que apunta aquí hacia abajo, este DDS tiene coordenadas d de ρ en ρ más d de z en z. Esto no está primado, ¿verdad? Estamos hablando del circuito no primado. Entonces, voy a dejarlo todo en función de ¿qué? En función de ρ. Entonces este d de z lo cambiamos. Derivamos acá, d de z es 1 sobre raíz de 3 d de ρ. Y lo sustituimos. ¿Estamos? Eso sería, ¿verdad? Bueno, ¿por qué el signo menos no lo pongo acá? Porque, como se les explicó en 321, cuando uno va a hacer integrales de línea, siempre es mucho mejor, para no equivocarse, colocarle el sentido en los límites de la integral, en lugar de colocarle el signo al vector unitario. Entonces, vamos a ver. Como ven acá. Aquí lo tenemos, miren. Aquí está el DDS y DDS. Este es el no primado. Sustituyo acá DDZ por 1 entre raíz de 3 de ρ. De hecho, aquí el signo menos ya está incluido, miren. De hecho, esa es la verdadera razón, en realidad. Porque ustedes se preguntarán que por qué aquí no le puse el signo menos, ¿verdad? Cuando derivo. Es porque el signo menos ya está incluido en el DDZ. Quiero decir, en el DDS. Ya está incluido. Estamos. Por eso no hay que volvérselo a poner. Entonces ya tenemos, miren, todo en función de ρ. ¿Ve? Todo en función de ρ. Hacemos el producto cruz. Primero lo primado. Primero lo primado. Entonces el elemento primado es este, no cambia. El vector de posición R es esto. Hacemos Z cruz ρ es phi positivo. Z cruz Z es 0. Bueno, ahora,
Resultado es esto. Luego, el I de DS, o sea, este, aquí, que es todo esto. Cruz, esto. Me queda Rho cruz phi y Z cruz phi. Rho cruz phi es Z positivo y Z cruz phi es Rho positivo. Me quedan dos términos. Me quedan dos términos, uno en Z y uno en Rho. No sé si hasta aquí todo está bien, jóvenes. No sé si tienen preguntas. ¿No hay preguntas? ¿O sí? Bueno, entonces, no. Vamos a ver. Aquí vamos a utilizar simetría para evitar trabajo, ¿no? En el segmento 3.1, jóvenes, vamos a tener prácticamente lo mismo. La ecuación de la recta va a ser la misma, excepto por la pendiente. En el segmento, fíjense bien, el segmento 3.1 es este. Ya tenemos el segmento 2.3, ¿verdad? Con pendiente negativa. El segmento 3.1 tiene pendiente positiva. Entonces la ecuación de la recta, miren, la pendiente va a ser la misma. La pendiente va a ser la misma. La ecuación de la recta va a cambiar excepto por eso, ¿verdad? Porque aquí la pendiente es positiva. Entonces el D de Z sigue siendo el mismo, miren. Entonces para evitar ese trabajo, el I' de DS' es el mismo en todos los casos. El que cambia es el I de DS. El I de DS que queda en el segmento 3.1 va a tener componente Rho negativa y Z negativo, por lo que ya les expliqué, ¿verdad? Este DDS que apunta hacia abajo, si lo descomponemos, tiene una componente en Z negativo y una componente en Rho negativo, porque Rho va a la izquierda. Ambas son negativas. Entonces, los vectores R, R', quedan igual. Esto no cambia. Esto no cambia. El I de DS, como ven, este elemento es acá, solo que aquí sustituí ya el D de Z por esto. No sé si tienen preguntas. ¿Vamos bien? Al hacer este producto cruz y prima de DS prima cruz R nos da esto. Lo mismo en el segmento 2,3. Entonces, si seguimos, fíjense bien. Estamos en el segmento 3,1 aquí, ¿ve? Aquí está el dibujo. Voy siguiendo la dirección de la corriente, ¿verdad? El DDS siempre sigue la dirección de la corriente. Entonces, veamos. Al hacer el producto cruz para el segmento 3,1, llegamos a esto. Aquí es donde quiero que nos detengamos un poco, miren. Fíjense bien, si pueden anotar ahí en su cuaderno, están tomando nota, anoten este resultado, que es del producto cruz en el segmento 3.1. Fíjense bien lo que nos da. Es idéntico al producto cruz en el segmento 2.3, o sea, este segmento 2,3 y 3,1, los productos cruz son idénticos excepto por un signo. Fíjense bien, tomen nota aquí. No, voy a retroceder. Voy a retroceder. Aquí está. Z está positivo, Rho está negativo. Voy a retroceder. Fíjense el producto cruz acá, en el segmento 2,3. Es idéntico excepto porque aquí Z está negativo y Rho está negativo. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos la integral en los dos segmentos esos, que no son rectos, quiero decir que no están verticales, la componente Z se va a cancelar. ¿Estamos? La componente
La componente ρ sería más bien, ¿verdad? La componente ρ se va a cancelar. Eso sería lo que va a ocurrir. Entonces nosotros aquí, por la simetría, nosotros podemos evitarnos mucho trabajo. No sé si se comprende eso, Juan. ¿Cómo podemos detectar eso con solo ver la figura? No. O sea, usted, lo que necesita usted es hacer los productos cruz que están en la integral. Los dos productos cruz de la integral antes de hacer la integral. Ahorita no hemos hecho ninguna integral. Entonces, hace los productos cruz y usted observa los signos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, en este producto cruz, el signo de z, mire, negativo. El signo de ρ, negativo. ¿Qué pasa en el segmento 3.1? Me voy al segmento 3.1 y fíjese bien, z me quedó positivo aquí y ρ me quedó negativo. Entonces, si se suman, ¿qué va a suceder? Se va a cancelar la componente z, ¿verdad? Z se va a cancelar porque la componente Z del otro segmento estaba negativa. Menos más esto. Se cancela. Y solo me queda la componente ρ. Entonces, fíjense bien, vemos que la componente Z de la fuerza se va a cancelar. No sé si todos comprenden esta parte, jóvenes. Solo tenemos componente ρ. Entonces, ¿qué conclusión saco aquí yo? Que solo voy a tener que hacer una vez la integral. Agarro el segmento 2,3, agarro el resultado que me dio, pero sin tomar en cuenta la componente Z. ¿Se fijan? Es esto mismo, miren. Lo que estoy poniendo aquí, ¿ve? Pero la componente Z no la tomo en cuenta. No hay necesidad. El signo menos, ya lo estoy poniendo acá, ¿ve? El signo menos ¿ve? Ahora, integramos. Vamos a integrar en la variable ρ y en la variable z'. Z' es el segmento infinito. En Z' integramos de menos infinito a más infinito. Y en ρ vamos a integrar, estamos integrando en el alambre 2, 3. ¿De acuerdo? Integraríamos de S a S más raíz de 3 entre 2 por A. Bueno, jóvenes, no tenemos tiempo. Vamos a continuar esto mañana. Este problema es un poco largo, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si tienen preguntas. Aquí lo que queda ya es resolver la integral. Resolverla y después multiplicarla por 2 para estar abarcando los dos segmentos. Y por último sería sumar los 3 segmentos del triángulo para tener la fuerza total. Bien, entonces si no hay preguntas, nos quedamos aquí, ¿verdad? No voy a detener acá. Bueno, vamos a ver.